Hola amigos, mi nombre es Cartucho y como veis soy un aguilucho, pero no un aguilucho cualquiera, soy un aguilucho cenizo. ¿Cómo dices que te llamas Cuadrucho y que eres un arguirucho? ¿Eh? ¿Quién eres tú que te atreves a bromear sobre lo que estoy contando? No estaba bromeando, es que desde el interior de mi madriguera no te oía bien. Vaya, pero si eres un conejito, no temas, por tu tamaño no eres una de mis presas. ¿Yo tu presa? ¿Yo te metí a ti? Mira, tú no sabes lo rápido que somos los conejos y lo bien que escapamos cuando uno de tus amigotes más grandes intenta atraparnos. Bueno, si tú supieras, recuerdo una vez que... Bueno, ya está bien, señor conejo. Le permito escuchar mi historia, pero deje de interrumpirme. ¿Es que no ve que se la estoy contando a los niños? ¿A los niños? ¿Y dónde están los niños? Yo no los veo por ninguna parte. Están al otro lado del cuento. ¿Al otro lado del qué? Mire, señor conejo, por si no se ha fijado, esto es un cuento y yo soy el protagonista. Estoy intentando contarle a todos los niños la vida de los aguiluchos. Si es que usted me deja tranquilo, vamos. No se ponga así, señor Larguirucho. Me callaré y escucharé su relato sobre la vida de unos amigos, los aguarduchos fenicios. Aguarduchos fenicios, aguiluchos cenizos. Y mi nombre es Cartucho, no lo olvides. En fin, ¿qué se puede esperar de un simple roedor que pasa una buena parte de su vida bajo tierra? Bueno, prosigamos. Os decía que soy un aguilucho cenizo. Hago esta distinción porque hay 4 especies de aguiluchos. Perdonen que interrumpa, soy un ornitólogo y creo que puedo aclarar esto. Los aguiluchos son aves rapaces que se reconocen fácilmente por sus alas largas y robustas, por su cola estrecha y en general por un cuerpo muy esbelto y alargado. Estas características le permiten planear con facilidad y desarrollar un vuelo de gran precisión, que utilizan para cazar sobrevolando durante largo tiempo y a poca altura, por encima de los pastizales y de los campos cultivados. De las 4 especies de aguiluchos, en nuestro país habitan 3, el lagunero, el pálido y el cenizo. La otra especie es el aguilucho papialbo, que habita en el este de Europa y Asia Central. Y de nuestras 3 especies de aguiluchos, la primera de ellas, el aguilucho lagunero, es algo mayor que los otros y, como su nombre indica, suele frecuentar las zonas húmedas, instalando su nido entre carrizales, aunque últimamente se está especializando en anidar en terrenos más secos, como las siembras donde crían los cerizos. Las otras 2 especies de aguiluchos, como hemos dicho, son el pálido y el cenizo. Son muy parecidos y por ello es fácil confundirlos. En los 2 casos los machos son de color gris ceniza con el extremo de las alas negras. Ambos tienen los ojos amarillos, el pico negro y las patas también amarillas. En el obispillo, que es como se llama a la parte inferior de la espalda de los pájaros, junto a la base de la cola, como muestra el dibujo, los 2 tienen una pequeña mancha blanca mucho más grande y visible en el pálido. Esta mancha más marcada, el color algo más claro y un aspecto más redondeado en general, es lo que diferencia al aguilucho pálido de su primo el cenizo. Por lo que respecta a las hembras, su tamaño es ligeramente más grande y tienen un plumaje parduzco con motas claras y tonos rojizos por debajo. La mancha blanca del obispillo es prácticamente igual en las 2 especies, por lo que para su distinción hay que recurrir, lo mismo que en los machos, a su aspecto general, más redondeado en el pálido y más esbelto y afilado en el cenizo. No os preocupéis, porque a veces hasta los ornitólogos más expertos también se equivocan. Como regla general debéis saber que el área de distribución del aguilucho cenizo es más amplia, casi toda Extremadura, y su población mayor que la del pálido, que es muy escaso en época de reproducción. Pero dejemos que nuestro amigo Cartucho continúe contando la historia de su gente. Gracias, amigo ornitólogo. Os decía, queridos amigos, que mi especie es la más abundante de las 4. ¿Abundante? ¿Vosotros qué vais a ser abundantes si cada vez quedáis menos?
En cambio nosotros los conejos somos... ¡Silencio, señor conejo! Le repito que soy yo quien está contando la historia. ¿Es que acaso no ha oído al ornitólogo que me acaba de dar la palabra? Hay que ver lo que habla este condenado roedor. Bien, os decía que mi especie habita en los pastizales y en las extensas llanuras sembradas de cereales, prefiriendo para anidar los cultivos de cebada y avena. A nosotros también nos gusta comernos la cebada y la avena. Señor conejo, nosotros no nos comemos la cebada ni la avena. Somos rapaces y por tanto nos alimentamos de otros animales como insectos, sobre todo langostos, ratones, topillos y a veces pequeños lagartos, ranas y culebrillas. También algunos pequeños pájaros, entre los que destacan los gorriones morunos, tan abundante últimamente. Donde nosotros criamos, los mantenemos a raya. No me creo todas esas historias, señor Flacucho, pues durante el invierno yo no les veo por aquí, ni a usted ni a nosotros el cuadruchos rollizos. Me está usted enfadando, señor conejo. Le repito que mi nombre es Cartucho, no Flacucho, y que los de mi especie somos aguiluchos cenizos y no cuadruchos rollizos. Como vuelva a equivocarse, se va a enterar. Y por cierto, lo que usted dice del invierno tiene una explicación muy sencilla, pero se la dejo a mi amigo el ornitólogo. Así es que escuche y entérese bien. Los aguiluchos cenizos son aves migratorias. Esto quiere decir que durante la época de reproducción viven en un lugar, en este caso con nosotros, y después inician un largo viaje hacia otro distinto. Esto lo hacen porque si permanecieran en el mismo sitio durante el invierno, les resultaría muy difícil obtener la comida, ya que sus presas son muy escasas. Para solucionarlo, a finales de agosto los aguiluchos se marchan a distintas partes de África, donde hace más calor y las presas no escasean. Aunque las otras especies de aguiluchos también emigran, un buen número de ellos se queda en nuestra zona, y son los que pueden verse en invierno. A primeros de marzo todos regresan a sus zonas de cría, apareciendo antes los machos que las hembras, y poco después se disponen a construir sus nidos. Todos los aguiluchos hacen sus nidos en el suelo, con pequeñas y finas hojas de cereal, gramíneas o hierbas secas. La puesta de los huevos comienza entre el 15 y el 30 de abril y se compone de entre 2 y 5 huevos, que son incubados por la hembra durante 28 o 29 días. Los pollos, al nacer, están cubiertos de un plumón blanco que van perdiendo con la edad, a medida que les crece el plumaje, y a los 30 días pueden hacer vuelos cortos. Gracias, señor ornitólogo, pero ya sigo yo. Todo lo que os ha contado el amigo ornitólogo es cierto, pero a mí ahora me gustaría contaros otra cosa. Hace años éramos muy abundantes y colaborábamos con los hombres para cuidar sus cosechas. Atrapábamos muchos ratones y saltamontes que se comían los brotes de cereal y a los gorriones que se comían las espigas de trigo y cebada. Los hombres confiaban en nosotros y nosotros en ellos. Éramos compañeros, aliados. Pero dicen mis abuelos que un día unos hombres trajeron unos monstruos mecánicos para cultivar la tierra. Eran unos artefactos grandes y ruidosos que ellos llamaban tractores, y que con la ayuda de unos grandes arados en poco tiempo destrozaban los pastizales y los dejaban enterrados. Poco después los cereales del campo donde mis abuelos y sus familiares tenían sus nidos empezaron a madurar, y los hombres, en lugar de empezar la siega como siempre, a mano y muy despacio, aparecieron de nuevo con otros monstruos todavía más grandes y con una enorme boca que se tragaban todo el cereal a su paso y escupían la paja. Así segaron toda la finca en pocos minutos. Mi abuelo pudo escuchar que estos monstruos se llamaban cosechadoras y que cuando empezaron a tragarse las cosechas, la mayoría de los nidos de aguiluchos todavía tenían pollos muy pequeños y muchos de ellos fueron engullidos por los monstruos. Los pollos de aguilucho que se salvaron quedaron expuestos al fuerte sol, los más pequeños murieron y los que eran algo mayores, con la ayuda de sus padres, se refugiaron bajo la hilera de paja que habían dejado esas tales cosechadoras. Pero en pocos días volvió a ocurrir otra desgracia. Volvieron a aparecer los monstruos pequeños, esos que llaman tractores, con otro artilugio infernal enganchado y que servía para recoger la paja y empaquetarla. Al paso de estos cacharros, muchos de los pollos que habían sobrevivido
también murieron aplastados o engullidos por las máquinas tragadoras de paja, y que ellos llamaban empacadoras. ¡Qué jaleo con tanto nombre raro! Pero lo peor de todo fue que dejaron todo el terreno sin protección, y por tanto sin la posibilidad de cobijarse del sol ni de esconderse de los otros depredadores mayores. Sin la protección del cereal, los pollos empezaron a ser víctimas de vilanos, zorros, grandes culebras, bastardas o incluso perros. Al final de la temporada, solo unos pocos pollos salieron adelante. Mi abuelo y sus amigos estaban desolados. No podían creer que los hombres hubieran roto el pacto de tantos años. Al fin y al cabo, los aguiluchos los seguíamos manteniendo, pues seguíamos eliminando insectos dañinos, ratones, topillos y gorriones. ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué el hombre había enloquecido? Señor Guapucho, tiene usted toda la razón. Los hombres están locos. Fíjese a nosotros. Nos persiguen y nos dan caza como a conejos. Es terrible. Se ha vuelto a equivocar, señor Conejo. No me llamo Guapucho, aunque puedo serlo. Mi nombre es Cartucho. Por otra parte, no compare usted los beneficios de mi especie, el aguilucho cenizo, reporta a los hombres, con los perjuicios que usted y la suya causan a veces a la agricultura. Además, si les persiguen como a conejos, aunque no esté bien, es precisamente porque son conejos. ¿O es que no se había dado cuenta? Pero déjeme que siga contando mi historia, leñe. Antes de la última interrupción de este roedor, os decía que hace años, en los tiempos de mi abuelo, los hombres empezaron a utilizar grandes monstruos mecánicos para la tarea agrícola. Pues bien, desde entonces la utilización de esos monstruos se ha multiplicado de tal manera que hoy en día no hay un solo lugar en el que no se acabe apareciendo. Por eso, en los últimos años nuestras colonias se han ido reduciendo, algunas incluso han desaparecido, y en lugares como Extremadura, que antiguamente era un paraíso para los de mi especie, el número de aguiluchos se ha reducido a la mitad cada 10 años. Una auténtica tragedia. Vaya, señor Cartucho. De seguir así las cosas, en pocos años su especie desaparecerá por completo. Tendrán ustedes que romper el pacto con los hombres. Tendrán que dejar de colaborar con ellos y declararles la guerra. Me alegro de que por fin haya aprendido usted mi nombre, señor Conejo, pero es lo único que ha dicho bien. En todo lo demás se equivoca, como siempre. Nosotros no romperemos nunca nuestro pacto con los hombres. Les seguiremos ayudando y protegiendo sus campos. Nuestra guerra, por tanto, será como siempre con los insectos dañinos, los ratones, los topillos y los gorriones, que son los que dañan las cosechas. Lo que cuenta nuestro amigo el señor aguilucho es cierto. Aunque los aguiluchos cenizos protegen los cultivos, el uso de las cosechadoras y empacadoras destruyen cada año muchísimos niños de esta especie, pero el uso de estas máquinas no se debe a que el hombre se haya vuelto loco. La mecanización del campo, es decir, el uso de tractores, cosechadoras y empacadoras, permite trabajar en espacios mayores con menor esfuerzo y hace posible una mayor rentabilidad económica para los agricultores. Ello justifica su uso, es algo que no admite duda. Sin embargo, es necesario tomar medidas para evitar que los aguiluchos se extingan, porque si eso ocurriera, perderíamos una especie muy valiosa que además, como hemos visto, beneficia directamente a las personas. Hay mucha gente que trabaja en la protección del aguilucho cenizo, ornitólogos, agricultores, conductores de maquinaria, etc. Pero hace falta que todos colaboremos. Tú también. Niños, la verdad es que me he dejado arrastrar por la emoción y no os he contado que hay algunos hombres que no han dejado de ayudarnos. En algunas fincas siguen apreciando nuestro trabajo y cuando esos monstruos diabólicos llamados cosechadoras y empacadoras aparecen, les hacen un espacio sin segar alrededor de nuestros nidos y así la mayoría de las veces nuestros pollos quedan a salvo llegando a volar sin problemas. Además, desde que los monstruos aparecieron, llegaron también a nuestras colonias unos hombres a los que los agricultores llaman pajareros locos. En realidad son ornitólogos, como el que me ayuda a contar esta historia. En el campo nosotros los identificamos por su extraño aspecto, que como veis en el dibujo es distinto al de los hombres que se dedican a las labores agrícolas. Llevan ropas diferentes y del cuello les cuelgan unos extraños tubos, a los que llaman prismáticos, y a través de los que se pasan horas mirándonos. Estos ornitólogos desde siempre nos han ayudado, algunos son de por aquí, pero otros vienen todos los años desde muy lejos para ayudar. Su trabajo es admirable.
se dedican a hablar con los agricultores para que dejen sin segar unos espacios alrededor de nuestros nidos, a salvar los pollos cuando pasan las cosechadoras y a informar de los beneficios que hacemos los aguiluchos. Desde hace algunos años incluso han conseguido la ayuda de un sitio muy importante que ellos llaman Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y han hecho carteles y pegatinas para informar, y hasta han pagado a los agricultores por dejar esos espacios. Y cuando por una u otra causa sigan todo el terreno, ellos retiran a nuestros pollos antes de que pasen las monstruosas cosechadoras y luego los dejan otra vez en el nido, protegiéndolos con un nidal de paja, que aunque es menos efectivo, es mejor que nada. Otras veces negocian con los agricultores un retraso de la siega de sus fincas o de parte de ellas, y por si fuera poco, hasta nos han creado un pequeño paraíso para nosotros solos, donde algunos podemos hacer nidos sin que allí entren monstruos mecánicos a molestarnos, pues dejan el terreno sin segar, y dicen que están preparando otros lugares como este, pero todavía seguimos necesitando ayuda. Por eso estoy aquí, para contaros nuestra historia y para pedir vuestra colaboración. Solo si todos nos ayudáis, los aguiluchos cenizos y nuestros primos los laguneros y los pálidos, podremos volver a por todos los campos de cereales lo mismo que antaño y seguir prestando beneficio a los agricultores. Por favor, decídselo a vuestros amigos, a vuestros padres y a toda la gente que conozcáis. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Nos vemos en el campo!